con lo que sabe. Y en esta materia que es Introducción a la Exégesis Hermenéutica, como ustedes pudieron ver, hay diferentes abordajes, diferentes acercamientos, diferentes hermenéuticas también. Y hemos pasado por el feminismo, hemos pasado por los métodos histórico-críticos, en fin, estamos trabajando con todo eso. Y hay una lectura que es importantísima para nosotros, para todos, que es la lectura política o sociopolítica de la Biblia, considerando que la Biblia está escrita siempre en un contacto con la realidad y con la historia. De eso ya nos va a hablar Eduardo para ver cómo leemos los textos bíblicos desde una lectura justamente sociopolítica. Eduardo, querido. A ver, dos cosas. Primero, que no entiendo por qué no estoy pudiendo compartir pantalla. Lo único que estoy viendo es a José Luis, no veo a nadie más. Lo que escuché que José Luis dijo que yo estoy acá por ser amigo de él, no por otros motivos, lo cual no deja de ser verdad. Pero desconozco, no sé cómo es a ver, ya, listo, ya está, ya estoy vivo. Qué suerte. Bueno, ¿cómo les va a todas, todos, todes? ¿Cuántos somos? ¿4? No, 18. Ah, no, sí, 18, está bien, listo. Bueno, bien, acabo de llegar y trataré de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, lo que me decía José Luis antes es tratar de pensar la realidad, la lectura de la Biblia desde también la situación política, la situación social. Es decir, a ver, está claro, me parece que para todos, que la Biblia nace en un contexto social, en un contexto político, en un contexto cultural, en un contexto religioso, y si nosotros creemos que la lectura de la Biblia tiene que ver lo que el autor quiere decir, o los autores o las autoras quieren decir, es evidente que esos autores o autoras escriben en su contexto histórico, social, político, cultural y religioso a personas que tienen su propio contexto social, político, cultural y religioso, y por lo tanto, conocerlo es indispensable, aunque después toque la segunda parte, que es la hermenéutica, y es mirar el nuestro hoy, para que al mirar nuestro hoy veamos qué nos dice el hoy de ayer, si se puede usar esa metáfora, ¿no? Entonces yo quiero partir de esto, que está ahí, ustedes lo están viendo, ¿no? El PowerPoint. Sí, sí. Que después se lo voy a pasar a José Luis para que lo comparta, para que todos lo tengan. Bien. Empecemos con una primera cuestión que me parece importante que nos sirva para pensar y para desafiar, ¿no? Toda lectura, bíblica también, pero no solo bíblica, se hace desde un lugar. Por ejemplo, cuando yo digo descubrimiento de América, ¿qué estoy diciendo? Porque yo vivo en América. Y si yo vivo en América, descubrir América es desde Europa. Cuando yo digo todo el mundo dice tal cosa o todo el mundo tal otra, ¿qué quiero decir todo el mundo? A veces lo que quiero decir es todo mi mundo o todo el mundo con el que yo me relaciono, lo cual no deja de ser verdadero, pero no es literalmente todo el mundo. Cuando yo digo todos, nadie, lejos, cerca, ¿qué estoy diciendo? Les pongo un ejemplo. Yo era cura en Buenos Aires, capital, en Cava. Y después de 5 años decidí venirme, y ya al decir venirme estoy diciendo algo, venirme a Quilmes, y muchos amigos y amigas de Cava me dijeron, te fuiste lejos,
Claro, lejos de Cava, cerca de Quilmes. Me parece que es una obviedad. Cuando yo digo a los 5 días fue a su casa, ¿qué estoy diciendo? ¿A los 5 días de qué? ¿Qué pasó en un momento para que 5 días después pasara otra cosa? Cuando yo digo, o cuando se dice, los colombianos son, los argentinos son, los italianos son, ¿qué estoy diciendo? Que todos, sin ninguna excepción, son, o en general son, o se suele decir que son. Es decir, a ver, la imagen que tiene mucha gente, sobre todo de América Latina, de los argentinos, ¿es falsa? ¿Son los argentinos los que cuando hay relámpagos creen que Dios les está sacando fotos? ¿O son los porteños, por ejemplo? Pregunta. Cuando yo leo, no oprimirás ni maltratarás al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto, ¿cómo lo lee una persona que está desplazada por la violencia? Cuando se lee, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, ¿cómo lo lee una mujer que fue vendida en las redes de trata, cuyo cuerpo fue entregado? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo lo lee uno que perdió todas las deudas por las deudas con los bancos? Para no hablar del Fondo Monetario Internacional. En tiempos de hambre te librará de la muerte, dice Job. ¿Cómo lo lee una persona que pasa hambre en la calle y ve a los demás seguir de largo? Yo quiero con esto que se vea que estas cosas tienen un lugar. Cuando yo leo el reino está cerca, ¿qué leo? Cuando leo bienaventurados los pobres, cuando leo se acerca la liberación, todos textos, como ustedes saben, de los evangelios. Cuando leo el Señor busca el derecho y la justicia. Escuché el clamor de mi pueblo. El salario que no pagaron a los trabajadores clama al cielo. Vine a anunciar la buena noticia, el evangelio, a los pobres. Pongo esos textos porque son textos que conocemos todos y todas y que no siempre dicen lo mismo, nos dicen lo mismo, o lo leemos como les decía algo a los contemporáneos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice bueno, no sé qué le está pasando a esto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice esto, miren este texto que todos conocen. El mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos, empleando ladrillos en vez de piedra y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua, de modo que no entienda uno la lengua del prójimo.
El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. ¿De qué habla? Porque Sennaar es el nombre antiguo de Babel y Babel es el nombre de Babilonia. Y en Babilonia, como suele pasar en muchos pueblos que son de la llanura, suele ocurrir que en las ciudades también haya falsas montañas, por decirlo simpáticamente, porque ya que Dios está arriba, hay que subir a una montaña, en este caso una falsa montaña, para poder tener una relación con Dios, una torre. En el lenguaje característico, un sigurat. Pero entonces, cuando en Babilonia, el imperio en tiempos en que se compone este texto, el imperio babilónico, en el cual, como suele pasar con los imperios, se pretende que todos hablen una misma lengua, of course. En el imperio donde se pretende que todos hagan lo mismo y en el cual conservar sus propios elementos, sus propias culturas, su propia lengua, es un espacio de resistencia. Y a lo mejor entonces el texto lo que nos está diciendo es que cuando el imperio babilónico intentó tener hegemonía en toda la tierra conocida del lugar, Medio Oriente, y que por lo tanto todos usaran una misma lengua, Dios le da, por ejemplo, a su pueblo Israel la capacidad de resistir utilizando su propia lengua, que es el hebreo. Pero entonces, si lo leemos así, ¿por qué muchas Biblias lo titulan la Torre de Babel? Si lo que importa no es ni la torre ni nada de eso. Si hacemos una lectura en su contexto social, político, cultural, religioso, nos vamos a encontrar con que Dios toma partido por la víctima, en este caso Israel y otros pueblos, víctimas del imperialismo babilónico. A ver, miremos esto. Jesús, dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía: felices los pobres porque el reino de Dios les pertenece, felices los que ahora pasan hambre porque serán saciados, felices los que ahora lloran porque reirán, felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Este texto lo conocemos todos. Son las bienaventuranzas y malventuranzas de Lucas, que solemos, no sé por qué extraño motivo, leer las bienaventuranzas de Lucas a la luz de las bienaventuranzas de Mateo, y son dos evangelios distintos. Y es evidente que en Lucas el acento está puesto en que la situación va a cambiar. La situación es mala para los primeros, buena para los segundos, pero como la situación va a cambiar, lo malo va a ser bueno para los primeros
y lo bueno va a ser malo para los segundos cuando la situación cambie. Los que tienen hambre ahora van a ser saciados, los que ahora lloran reirán, los que ahora están saciados van a tener hambre, los que ahora ríen van a llorar. La situación cambia. Los ricos ya tienen su consuelo, los pobres, el reino les pertenece. Es decir, lo que es bienaventurado, el grupo, lo que es feliz, a los que se aplaude y felicita, o a los que se lamenta, no es porque la situación sea buena, no es bueno ser pobre, no es bueno pasar hambre, no es bueno llorar, y tampoco es grato ser odiado, excluido, insultado y despreciado. Pero si la situación cambia, cambia también lo que no era bueno, ahora es bueno. Es decir, es bueno que Dios reine, es bueno ser saciado, es bueno reír. Y lo mismo la inversa, porque si ustedes se dan cuenta, es evidente que la primera bienaventuranza, la primera malventuranza es la opuesta, la segunda es la opuesta, la tercera es la opuesta, la cuarta es la opuesta, evidentemente. No entender entonces que en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio donde están estas bienaventuranzas, se destaca claramente una situación de inversión, es lo mismo que pasa en el Magnificat, donde la Madre de Jesús canta que Dios derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Se invierte la situación. Despidió a los ricos con las manos vacías y a los hambrientos los colmó de bienes. ¿O es lo mismo que pasa también en la parábola del pobre Lázaro y el rico sin nombre? Donde el pobre, como la pasó mal, ahora tiene su consuelo, y vos, porque la pasaste bien, estimado señor rico, ahora te toca pasarla mal. No sé si me van entendiendo o no. Sí, sí, por supuesto. Veamos más. Yo les digo, con el dinero injusto se ganen amigos, de modo que cuando se acabe ellos los reciban en la morada eterna. Esto, si ustedes saben, es la conclusión de una parábola. Lamentablemente, a veces la Biblia pone otro título en el medio, y cuando le pone otro título en el medio cambia, desvía nuestra atención. Si ustedes recuerdan, es la parábola que se suele llamar del rico insensato, perdón, del administrador, que el rico o el dueño le dice que ya no va a administrar más. Y entonces él dice: ¿qué haré? Cavar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Uy, hay una vida ahí, ¿eh? Que no Sí, le vamos a habla. ver si... Porque no le habla, él nada no le dice. Listo. ¿Ya está? ¿No nos están amenazando de muerte? No, creo que no. No. Ah, bueno. Si se acuerdan, entonces el administrador dice que lo que va a hacer es para que cuando el dueño lo eche, tenga quienes me reciban en su casa, y entonces lo estafa por segunda vez. Es decir, ¿cuánto le debes? Toma el recibo y anota tanto. ¿Cuánto le debes? Toma el recibo y anota tanto. Es decir, con el dinero injusto se gana amigos, y acá entonces Jesús termina diciendo, a nosotros nos dice, que con el dinero injusto nos ganemos amigos para que ellos nos reciban en las moradas eternas. Es decir, como es característico en más de un texto bíblico, hay una aplicación de lo que se llama, ustedes sabrán, quizás el Kal Vajomer, es decir, de menor a mayor. En este caso, si un administrador que es un tránfuga, un delincuente, es capaz de hacer
astuto, de ser astuto para poder tener quien lo reciba en las moradas, cuanto más nosotros, si lo que queremos es que nos reciban en la morada eterna. Ganar amigos es ser solidario con los pobres, a lo cual Lucas va a llamar limosna, palabra que es una palabra que es muy precisa en el Evangelio, pero lamentablemente nosotros solemos entender muchas veces limosna como lo que se le da al tipo que nos limpia el vidrio en el semáforo, por ejemplo, o lo que se le daba antes a la señora que estaba con un bebé en la puerta de la parroquia, ¿no? La limosna es otra cosa en el mundo bíblico, como sabrán seguramente. Santiago dice esto: ahora les toca a los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está podrida, sus ropas apolilladas, su plata y su oro herrumbrado, y su herrumbre atestigua contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito. El clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres, han engordado y se acerca el día de la matanza. Han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencia. Dejo de lado un hecho, entre comillas, y con mucha ironía, menor, que en muchas parroquias este texto cuando les cayó el domingo se omitió la segunda lectura para no molestar. Y esto pasó en realidad, pasó en muchas diócesis de la Argentina, no hace mucho que este texto se leía, o se hubiera leído, pero se omitió, porque no es cuestión. Vean lo que dice la carta de Santiago. No es moco de pavo, para decirlo rápidamente. Veamos más todavía. Porque ustedes saben que en la Biblia existe un sujeto que se llama el Goel. Goel sería el rescatador, por decirlo en hebreo. Es decir, por ejemplo, no se refiere particularmente, aunque hubiera casos concretos de alguna persona que fuera secuestrada y piden un rescate y alguien paga el rescate. Ese sería el Goel. Pero lo que sí es muy frecuente es que alguna persona que no pudo pagar su deuda, por ejemplo, pidió plata para la cosecha y la cosecha no le fue buena y no puede pagar la deuda, etcétera. Y entonces esa persona tiene que ser esclava de otra persona durante un tiempo hasta que pague la deuda. Y entonces, si alguno tiene algún pariente que tiene dinero, debe pagar ese rescate, debe ser Goel para rescatar a la persona que está esclavizada por deuda. Di a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo los libertaré de los duros trabajos de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los salvaré con brazo tenso y castigos grandes. Dios aparece como el Goel de su pueblo que está esclavo de Egipto. Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado, tu poder lo condujo a tu santa morada. Si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su Goel más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Si alguno no tiene Goel, adquiera por sí mismo recursos suficientes para su rescate. Si no es rescatado, quedará libre el año del jubileo, él y sus hijos con él. El jubileo es una fecha fija y en la cual todos son rescatados por Dios.
Dios actúa como Goel de todas las víctimas que han sido empobrecidas y han tenido que vender su propiedad o su trabajo, su persona o su familia, sus hijos con él. Así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Israel que está cautivo en Babilonia, la élite de Israel para ser más exactos, que está cautivo en Babilonia, va a poder volver porque Dios lo ha rescatado. Digo porque nosotros solemos tener una imagen bastante casi piadosa de esa imagen de decir que Dios es el redentor, el salvador. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien con voz de júbilo, háganlo saber, proclamen hasta el extremo de la tierra, digan, Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob. Se les llamará pueblo santo, rescatados de Yahvé, y a ti se te llamará buscada ciudad no abandonada. Retuércete y grita, hija de Sión, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la ciudad y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel y allí serás liberada, allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. Yo quiero con esto que ustedes noten que algunos términos que nosotros usamos con frecuencia, redentor, tiene una profunda connotación sociopolítica y económica. Ahora, veamos más en concreto. En Ezequiel se habla de aquel que no presta con usura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre persona y persona. Ese es una persona, ese es alguien valorado por el profeta. Miren, Éxodo, es decir, en la ley, no oprimirás ni maltratarás al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto, no explotarás a viudas ni a huérfanos porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira contra ustedes y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándolo de intereses. Si tomas en prenda la ropa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si grita a mí, yo lo escucharé porque soy compasivo. Esto no es sociopolítico. Esto no tiene connotaciones económicas, sociales, del pueblo. Por ejemplo, en los salmos rezamos, y se reza en la liturgia de los salmos. Salmo 15. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la rectitud, el que dice de corazón la verdad y no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo ni difama al vecino, el que mira con desprecio al réprobo y honra a los que respetan al Señor, el que no se retracta aún jurando en su prejuicio, no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. ¿Esto no es político? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. ¿O solamente rezamos la primera mitad?
No toca al ser humano señalar un plazo para presentarse a juicio con Dios. Aplasta a los poderosos sin tener que indagar y en su lugar nombra a otros. Como conoce sus acciones, los derriba en una noche y quedan deshechos. Como a criminales los azota en una plaza pública porque se apartaron de él y no siguieron sus caminos, haciendo que llegara a Dios el clamor de los pobres y que oyera el clamor de los afligidos. A ver, la palabra clamor no es cualquier palabra. Dios toma partido por los que claman porque el clamor es el grito del dolor. He escuchado el clamor de mi pueblo, lo hemos escuchado bastantes veces. Es decir, cuando hay alguien que sufre, clamor, Dios no se tapa los oídos para no oírlo. Esos son otros. Padre de huérfanos, protector de viudas, ese es Dios desde su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos, libera de la prisión a los cautivos, mas los rebeldes se quedan en el yermo. A ver, no se olviden, por favor, que en Israel, por ejemplo, no hay leyes, en Israel no hay leyes de adopción. Por lo tanto, el huérfano es un desvalido perpetuo porque no tiene nadie que lo reciba. La viuda es mujer de la calle, no tiene nadie. Mientras en otros pueblos vecinos, en el Código de Hammurabi, por ejemplo, ustedes pueden ver referencias a los huérfanos, a los huérfanos y a la adopción, no la hay en Israel. Pero no la hay en Israel porque Israel se ve a sí mismo como una familia y por lo tanto el huérfano, la viuda, los huérfanos, las viudas son parte de nuestra familia con la cual tenemos un compromiso permanente. No puede ser que el huérfano y la viuda sean unos desplazados o unos desatendidos, porque es responsabilidad y Dios mismo es padre de huérfanos y protector de viudas. Cuando a Job lo acusan de ser injusto los amigos, con amigos así, más vale estar solo que mal acompañado. Cuando los amigos de Job lo acusan de que si a él le pasa lo que le pasa es porque él fue injusto, porque ustedes saben que la ley, la norma, la teología tradicional decía que al justo le va bien, al injusto le va mal. Si a Job le va mal es porque es injusto. Y cuando los amigos lo acusan, Job se defiende y dice, ¿acaso yo no lloré con el oprimido? ¿No tuve compasión del pobre? La religiosidad, la justicia ante Dios de Job está expresada en estas categorías. Ahora, muy bien, hay que estar con los pobres, pero ¿por qué hay pobres? Deuteronomio, no correrás los mojones que marcan los límites de la propiedad de tu prójimo, plantados por los mayores en el patrimonio que heredes en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en posesión. Hay veces que hay pobres porque los que tienen más poder corren los mojones y se quedan con lo que no les pertenece, sino que es de otros. Y eso que no había el agua escondido en esa época. Un empleado no puede estar al servicio de dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Y cuando usa dinero usa mamona, es decir, el dinero personificado, el dinero idolatrado. Sí, hay versiones antiguas de algunas Biblias que todavía aparece como mamón. Sí, sí. Ese pasaje. En griego dice mamona. Mamona, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
Lo que pasa es que suelen traducirlo en castellano con dinero, lo cual no está mal, siempre y cuando nos quede claro que dinero aparece como Claro. una entidad personificada. Y en la cual, evidentemente, idolatrada porque entra en contraste con el servicio de Dios. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. La avaricia es idolatría. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. A mí me causa mucha gracia cuando me dicen por qué hay pobres, por ejemplo, en Argentina, o en otros lados también. Y a ver, yo suelo decir que si nosotros estuviéramos en Sudán del Sur, es más o menos comprensible. Estando en Argentina, la pregunta ¿por qué hay pobres? Se contesta diciendo que hay pobres porque hay ricos. Acá es bueno recordar, como para terminar esta primera parte, una frase que repite un gran hombre que está en proceso de canonización, ojalá avance antes de que lo maten a Francisco, o que se vaya Francisco. Cuando yo ayudaba a los pobres me decían, usted es un santo. Cuando empecé a preguntar, ¿por qué hay pobres? Me dijeron, usted es comunista. Esto lo decía don Helder Cámara, enorme obispo brasileño del siglo pasado en el nordeste, en Olinda, Recife. Esto que yo señalé hasta ahora era simplemente como para provocar, como para empezar a pensar. Pero entonces ahora demos un paso más y vamos a intentar acercarnos a la Biblia desde las ciencias sociales. A ver, yo solamente voy a dar algunos breves indicios, nada más. No voy a ver, cada uno de estos acercamientos darían motivo para varios cursos enteros. No es una cosa sencilla, no es una cosa breve. Por ejemplo, desde la sociología, un elemento importante es el mundo antiguo, sobre todo en el ambiente grecorromano, se manejaba con dos criterios. Cuando la relación era de superioridad-inferioridad, la relación era planteada como de patrón-cliente. Cuando la relación era de igualdad, la relación se entendía como de amistad. Cuando ustedes vean en la Biblia la palabra amistad, no la entiendan como nosotros entendemos hoy la categoría amigo, como cuando José Luis dijo que somos amigos. En la Biblia en general o en el mundo grecorromano, el amigo es aquel que es un igual de cual se puede esperar algún tipo de beneficio en caso de necesidad. Acuérdense, por ejemplo, esa famosa parábola, amigo, vino un amigo de viaje, me prestás 3 panes. Yo les aseguro que si no se los da por ser su amigo, se los dará para que no lo moleste. Es decir, se espera que el amigo le dé 3 panes porque es amigo, es un igual, alguien de quien se puede esperar una cierta relación de igualdad y por lo tanto se puede esperar que actúe en consecuencia. Ahora, eso es la amistad. En cambio, la relación clientelar, de patrón-cliente, obviamente hay una relación de dependencia. El cliente no solamente, a ver, no piensen solamente en un clientelismo económico. Podríamos entenderlo, por ejemplo, como cuando hablamos a veces de clientelismo político. A ver, les recuerdo que en el Imperio Romano el criterio era todo patrón tiene clientes, pero muchas veces muchos de esos clientes son a su vez patronos de otros.
que tiene a su vez clientes y que son patronos de otros. Es la famosa ley del gallinero. En la famosa ley del gallinero, en esta relación clientelar, solo hay uno que es patrón de patrones, el emperador, y hay un combo, un grupo que son siempre clientes sin ningún cliente a su vez, que son los esclavos. Este tipo de relaciones son importantes porque es bueno tenerlo presente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Herodes era patrón en su tierra, pero era cliente de Roma. No entender eso sería pensar en un criterio muy diferente al nuestro. Otro elemento que también es importantísimo entender es el criterio del honor y la vergüenza. En el mundo grecorromano no había nada más importante que el honor. El honor era lo supremo, y uno por honor podía hacer cualquier cosa. No era el tema no era el dinero, era el honor lo más importante. Entonces, va a ser para tener en cuenta que, a ver, ¿el honor qué sería? Para que se entienda bien. El honor es cómo me valora la sociedad. Estoy usando las palabras con mucha precisión, ¿eh? Cómo me valora, cómo me aprecia, o menosprecia, o desprecia. Es decir, ¿cuál es el precio, el valor que yo tengo a los ojos de los demás? Que generalmente tiene que ver con el colectivo al que pertenezco. Si yo soy prostituta, la prostituta tiene una valoración, y no me estoy refiriendo a lo económico de lo que pueda cobrar o no por sus servicios, sino una valoración para la sociedad que la pone en el fondo. Mientras que el sacerdote está valorado arriba de todo, por encima de todo, porque está en relación con lo divino. Tengan en cuenta, entre paréntesis, muy entre paréntesis, casi lo digo con ironía, que hay un tal Jesús de Nazaret que les dice a los sacerdotes que las prostitutas van a entrar antes en el reino. Está todo mal. Lo de Jesús es provocación neta. Sigamos un poco más. Por el honor, uno no se junta con quienes no tienen honor semejante, porque sería una vergüenza. Yo me reconozco, por eso cuando Jesús habla más de una vez, si se acuerdan, los que les gusta estar en los primeros puestos en los banquetes o en los primeros asientos en las sinagogas, es eso, es yo me pongo acá porque yo les estoy diciendo a todos, este es mi honor. Yo quiero dejarles a todos claro, yo me valoro de esta manera, acá este es mi lugar, la cabecera. Y acuérdense que Jesús dice, andá y sentate en el último lugar. Es decir, decí públicamente que tu lugar es el de los últimos. Es bastante, insisto, provocador este joven de Nazaret. Por eso, por ejemplo, uno no se sienta a comer con personas que tengan menos honor que uno, porque eso sería decir públicamente, este es mi honor, como el de este tipo. Por eso ustedes van a ver que a Jesús lo invitan a comer fariseos, el mismo escala de honor, pero nunca lo van a invitar a comer los saduceos, los sacerdotes. Dime con quién andas y te diré quién eres, funciona a la perfección en este esquema cultural. En este sentido, se suele hablar, y esto es interesante tenerlo en cuenta, de que hay una mirada émic y una mirada ética de la sociedad. Acá abajo les hice un esquemita para que lo vean. Una mirada ética sería una persona, o una mirada sociológica, que mira desde afuera. Entonces, por ejemplo, yo leí todo lo que hay sobre tal tema. Entonces, yo sobre esta, por ejemplo, sobre esta comunidad indígena,
leí todo lo que hay, así que yo sé todo lo que hay desde afuera, ética. En cambio, Emic es el que ha vivido dentro y por eso entiende. Es decir, es una perspectiva desde el interior de la comunidad indígena, por ejemplo. Hace 30 años que vivo en esta comunidad y por lo tanto puedo decir cómo viven, cómo sienten, cómo festejan, cómo lloran, cómo comen, etc. Digo esto porque ambas dos miradas nos ayudan a entender. Obviamente nosotros hoy, para tratar de entender la situación en tiempos de Jesús, nos toca hacer una mirada ética, porque no podemos entrar en su situación. Pero ojo, porque muchas veces ambientes bien populares y pobres se aproximan bastante más a cómo era la situación en tiempos de Jesús. Y a lo mejor entienden más o entienden desde otra mirada. Por ejemplo, la situación económica en tiempos de Jesús, por ejemplo, pero no solamente. Pero a ver, vamos a un ejemplo para que lo entiendan bien. En el ambiente judío, ya desde la época antigua, a ver, les recuerdo que más del 90% de la población era campesina, y por lo tanto, en el ambiente campesino, todo campesino se relacionaba con el campesino vecino en una relación de, por ejemplo, trueque. Yo te doy higos, vos me das uvas, con los higos vos tenés postre, yo con las uvas tengo vino. O te doy aceite y vos te doy, perdón, olivas, vos haces aceite y vos me das, por ejemplo, ovejas. Es el trueque. No se maneja moneda. El problema es cuando empiezan a existir ciudades cercanas donde la ciudad necesita, por ejemplo, higos, aceite, ovejas, vino, y entonces en la ciudad se empieza a imponer el impuesto. Imponer impuesto es una rebusnancia. Se empieza a imponer que me tienen que pagar, con lo cual se puede mantener la burocracia de la ciudad. Pero entonces yo, para pagar el impuesto, voy a necesitar moneda, porque no usaba moneda. Pero entonces, si voy a necesitar moneda, voy a vender, por ejemplo, mis olivas. Pero entonces, si vendo mis olivas, no voy a poder trocarla por higos. ¿Me siguen o no? ¿Ven? Es decir, entonces empieza a haber un empobrecimiento cada vez más fuerte de la población campesina y un enriquecimiento de la población burocrática, que era el 5%, y en este empobrecimiento el campesino, que era el dueño de la tierra, termina teniendo que entregar la tierra y no va a haber quien la rescate, porque además la ley de rescate es bíblica y ahora reina Roma. Vayan uno a decirle a los romanos, es fecha de jubileo, tenemos que devolver la tierra. El romano se le va a reír en la cara. Entonces empieza a haber empobrecimiento, el que era dueño de la tierra ahora pasa a ser jornalero, y si sigue el empobrecimiento va a pasar a ser esclavo. Acá es donde es bueno tener en cuenta, por ejemplo, las veces que Jesús habla de las deudas. Jesús habla bastante de las deudas y dice cosas muy fuertes de las deudas. A lo mejor el Vaticano esté con nosotros en deuda por habernos robado las deudas del Padre Nuestro, pero ese es otro tema. También la psicología tiene algo que aportar. Por ejemplo, hay fenómenos psicológicos que son importantes de ubicar. El ejemplo más evidente, no el único, pero el más visible para todos, es lo que se llaman los estados alterados de conciencia. Ustedes saben, un estado alterado de conciencia es una situación en la cual la conciencia de alguien
actúa por sí misma sin que uno la pueda manejar. Todos tenemos experiencia de estados alterados de conciencia, por ejemplo, en los sueños. Uno en un sueño puede matar a su padre, ¿no? Uno en los sueños puede volar, o uno en los sueños puede casarse con Marilyn Monroe. En ese caso le pediría que por favor no me la quite, pero es la mejor demostración de que es falso el dicho que nadie es perfecto. Nadie es perfecto salvo Marilyn Monroe, pero bueno, es un tema aparte que no tiene nada que ver. Entonces, en un sueño uno entra en un estado alterado de conciencia. También en otros casos hay estados alterados de conciencia que todo el mundo los entiende, aunque no sean lo bueno, si quieren llamarlo así. Por ejemplo, la persona que está alcoholizada o la persona que está bajo los efectos de alguna sustancia. Está en un estado alterado de conciencia, pero todos entendemos que el estado alterado de conciencia está provocado por un agente externo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona entra en un estado alterado de conciencia y nosotros, desde nuestra capacidad científica, desde nuestra mirada, no podemos detectar cuál es la causa del estado alterado de conciencia? Entonces, evidentemente, es un demonio. Y entonces, esta persona que estaba bien, de golpe entra en un estado alterado de conciencia y empieza a gritar, empieza a vomitar, empieza a echar espuma por la boca, o empieza a gritarle a este tipo que viene acá: ¿qué tenés vos que ver conmigo? Yo no tengo nada que ver con vos, o cosas por el estilo, etc. Acá en general, lo que se ha podido demostrar es que en muchísimos casos el estado alterado de conciencia se provoca en una situación de gran opresión, de gran tensión interna en los sectores más vulnerables. Por ejemplo, mujeres y niños. Habrá que ver por qué mujeres y niños son en muchísimos casos las personas a las cuales Jesús les expulsa demonios. Es decir, en esta sociedad, que esta persona que estaba plenamente integrada en la sociedad de golpe entra en una crisis y entra en un estado alterado de conciencia, la sociedad le está diciendo: vos no tenés cabida en esta sociedad ahora. Y de golpe viene el taumaturgo Jesús que le va a decir: vos tenés cabida en otra sociedad que es el reino de Dios. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es porque el reino ha llegado a ustedes. También habría que ver otros estados de éxtasis, por ejemplo, los profetas de Baal, del primer libro de los Reyes, por ejemplo, las lenguas de las que habla en ocasiones Pablo, por ejemplo, los sueños de Ezequiel. Acuérdense que los sueños de Ezequiel las visiones de Ezequiel son particularmente notables. Otro elemento todavía es el de la antropología social. Algo significan los vestidos a nivel cultural y a nivel social, a nivel de antropología cultural. Las comidas y las mesas. A ver, yo les decía, por ejemplo, que uno no come con el que no es de su mismo nivel de honor. Las mesas, a ver, por ejemplo, Jesús come con publicanos y pecadores. Eso es un escándalo. Eso causa escándalo en los que lo miran y murmuran. Jesús come con publicanos y pecadores. Tanto es así que algún biblista franciscano de los Estados Unidos, Carris, dijo que a Jesús lo mataron por cómo comía. Porque comía con publicanos y pecadores. Por eso digo, ¿con quién comía? No solo cómo. ¿Con quién? Sí, claro. Sí, por supuesto. A ver, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, lo rural y lo urbano. Está claro que Jesús se mueve en un ambiente rural, las parábolas de Jesús son parábolas rurales, y está claro que Pablo se mueve en un ambiente urbano, las imágenes de Pablo son imágenes urbanas. Por ejemplo, toda la imagen de la pesca
A ver, en una sociedad rural, a veces lo interno y lo externo de la casa no se diferencian. Entonces, por ejemplo, en el patio de la casa, la mujer cocina y el varón limpia las redes o prepara lo que va a usar para la pesca, por ejemplo. Así se han encontrado en muchas casas en Cafarnaúm, por ejemplo. Es decir, el patio no es solamente el ámbito propio de la mujer, de la doméstica, sino también es propio del varón y por lo tanto del ciudadano. En cambio, en el ambiente urbano es distinto. La mujer está en la casa, no puede moverse fuera de la casa si no es o bien acompañada por quien corresponde o muy bien tapada, o el varón, que es de la ciudad y por lo tanto del mundo. Lo mismo vale para la casa. La casa tiene toda una estructura social, cultural, y en esa estructura que es la casa hay un modo de relacionarse con la sociedad, con la ciudad. Estoy hablando en este caso sobre todo de lo urbano. Para que se entienda mejor y para ir redondeando, les recuerdo lo que dice la Pontificia Comisión Bíblica en el número, o en el punto 1 y el 1 romano, en el punto D. Para comunicarse la palabra de Dios se enraiza en la vida de grupos humanos y se abre camino a través de condicionamientos psicológicos de las diversas personas que han compuesto los escritos bíblicos. Las ciencias humanas, por lo tanto, en particular la sociología, la antropología y la psicología, pueden contribuir a una mejor comprensión de algunos aspectos de los textos. Conviene notar, sin embargo, que existen muchas escuelas con divergencias notables entre ellas sobre la naturaleza misma de tales ciencias. No obstante, un buen número de exégetas ha sacado provecho recientemente de este tipo de investigaciones. Para terminar, les quiero mostrar simplemente para que vean algunos elementos totalmente contraculturales en Pablo. Miren esto. La palabra ciudadanos. A ver, en el mundo antiguo, ser ciudadano no era ser nativo de un lugar. Es decir, los campesinos, los pobres, los esclavos, los mendigos no eran ciudadanos de la ciudad donde estaban. Por lo tanto, la democracia era muy distinta a lo que entendemos hoy. Y por lo tanto, en Roma, ser ciudadano romano era solamente de un grupo. Y ellos, los ciudadanos romanos, tenían derecho pleno en todo el imperio. Un gobernador, quien fuera, un rey, lo que fuere, tenía que tener cuidado supremo con cómo se trata a un ciudadano romano. Ahora, también es cierto que Roma, en determinadas ocasiones, el emperador o el senado, le regalaba a algunos la ciudadanía romana. Por ejemplo, Dion Casio cuenta que a los ciudadanos de Tánger se les concedió la ciudadanía romana porque Tánger apoyó a Augusto contra Antonio en la guerra. Y entonces, como apoyaron a Augusto, y Augusto ganó, si hubiera ganado Antonio hubiera sido exactamente lo contrario, entonces los ciudadanos de Tánger eran tenidos por ciudadanos romanos. Entre otras cosas, los ciudadanos tenían derecho de voto en la asamblea. Anótenla, la asamblea. Lo que es interesante es que el término ciudadano, en griego, solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento y las 2 veces en la carta a los Filipenses. Nada más. Y en Filipenses la idea es que somos ciudadanos del Evangelio, es decir, ciudadanos del cielo. Vean ahora que el término evangelio, hay que distinguir que en Marcos, por ejemplo, el evangelio es un modo de narrar, pero en Pablo el evangelio es la predicación en la cual se invita a creer. Pero en el Imperio Romano, el evangelio es una buena noticia ligada directamente al Imperio Romano, sea al emperador o a los triunfos militares. Les leo los textos, se los menciono acá, después los pueden ver mejor porque ya se está acabando el tiempo, pero por ejemplo,
Pompeyo ve buenas noticias con solo ver las lanzas llenas de laureles de los soldados. El nacimiento de Augusto es una buena noticia. Cuando pasa de adolescente a hombre, el hijo de Augusto, es una buena noticia, es decir, la madurez de Augusto es una buena noticia. Ustedes saben que en los tres casos, buena noticia en griego es la palabra evangelio. Todavía además, ustedes saben que está lleno de monedas que se pueden ver, y varios textos más, donde está claro que el emperador, por ser del hijo de Julio César, es hijo de Dios, porque Julio César fue divinizado. Por lo tanto, todos los Césares son divinos. De hecho, por ejemplo, ahí lo tienen, un texto de Suetonio, cuando la muerte de César, que fue acogido al cielo. Miren, por ejemplo, este texto simpático, Vespasiano se está muriendo y dice, ay, creo que voy a convertirme en Dios, es decir, creo que me voy a morir. ¿No? Es decir, cuando los cristianos dicen que Jesús es hijo de Dios, es chocante para cualquier romano. Evidentemente es chocante para cualquier romano. Y más cuando se dice que nosotros también somos hijos de Dios porque estamos unidos al Hijo que es Jesús. La eclesía, los ciudadanos tienen voto en la asamblea. Asamblea en griego es eclesía, de donde viene iglesia, por supuesto. Vean, por ejemplo, Plutarco va a hablar de las cosas que pasan ante la asamblea, ante la eclesía, lo que se debe dirigir a la eclesía, los senadores y deben llamar a la eclesía, es decir, la iglesia pasa a ser la asamblea del pueblo, es decir, de los ciudadanos en una determinada ciudad. Para los cristianos la eclesía es otra cosa. El emperador, como ustedes saben, hay que reconocerle el honor, pero también que estamos en dependencia con el emperador porque él es el patrón de los patrones. Por ejemplo, vean que hay que reconocer la gracia del dios Claudio o la gracia de Cayo César. Cicerón en un momento va a hablar de la gracia del César. En otra carta de Cicerón, está muy enojado, pero también va a hablar que Pompeyo, por su gracia, no por su autoridad, porque no tiene ninguna autoridad, tiene que devolverle de alguna manera sus favores y va a tener que ir a una reunión. La gracia del emperador. Había un culto a la diosa Fides, es decir, fe. La fidelidad es lealtad en el esquema patrón-cliente. Por ejemplo, con Pompeyo vuelven la fe, la paz, el honor y el pudor, dice Horacio. Acá dice que este buen señor Manio se entregó a la lealtad de Roma, pero creyó que lealtad era compasión, cuando para los romanos lealtad es rendirse incondicionalmente. Dice Polibio. Es decir, para Pablo, la confianza, la fides, la fe, no está puesta ni en Roma, ni en las autoridades, sino en Cristo como Cristo. Para ir redondeando. Una parusía es una visita de una autoridad importante a la ciudad. Pablo va a hablar de su visita, de la visita de otros o de otras personas a las comunidades. En cambio, Orestes va a hablar de nuestra llegada deseada a la ciudad, dice Sófocles. Cuando Eneas llega a Italia
dice Dionisio de Halicarnaso. A ver, y sigan agregándole categorías como esclavo, siervo, humildad en el sentido de humillarse, episcopo, que es el que vigila la ciudad de parte de la autoridad, cruz, el escándalo absoluto de la cruz, lo peor en el nivel del honor, la salvación que no viene de Roma, la paz y seguridad que no viene por el ejército romano. Y por supuesto, el abajamiento como extremo contrario al honor de parte de Cristo, por ejemplo, en Filipenses 2. A ver, con esto simplemente lo que quería era mostrar que categorías principalísimas de la ideología imperial, Pablo las devuelve a los cristianos contraculturalmente diciendo que el Hijo de Dios es Jesús, que la gracia es la gracia de Cristo, que la fe es fe en Cristo, que Cristo murió en la cruz, instrumento de tortura del Imperio Romano, que las asambleas son las eclesías y no la asamblea de la ciudadanía, que somos ciudadanos del Evangelio, que la buena noticia es que Jesús murió y resucitó para darnos la vida, etc. Como ven ustedes, una lectura política de Pablo también nos ayudaría a entender, entre otras cosas, por qué a Pablo lo mataron. Bien, siendo la hora, espero haber por lo menos dado alguna respuesta a todo lo que me pidieron. Eduardo, deja Excelente. poner la función de dejar de compartir pantalla. Así nos vemos todos. Ahí está. Bueno, tenemos un par de minutos para, si alguien quiere agregar algo, me parece que es maravilloso y ver la Biblia de esta perspectiva, claramente se ve que los términos y las ideas y los conceptos que toma la Biblia son siempre, en todo caso, contraculturales y en contra de los sistemas que intentan oprimir. Así que hay que entender la Biblia desde esa hermenéutica y ver cómo, justamente desde qué lado, como planteaba Eduardo, de qué lado uno está en esto, ¿no? Si alguien quiere agregar o hacer alguna pregunta en estos 2 minutos que nos quedan. Qué maravilloso es pensar esto, ¿no? La vida de Jesús desde lo económico, desde lo político, desde lo concreto, ¿no? Invitando todos esos sectores de nuestra vida, de nuestra cultura, ¿no? Que a veces nos olvidamos un poco. Y a veces estamos inmersos en una especie de dualidad, ¿no? Rezamos por un lado, pero no, digamos, volcamos ese contacto divino a lo concreto, a lo económico, a lo político, a lo social, ¿no? Así que le agradecemos mucho, Padre, esta posición porque nos hizo acordar de lo importante que es esta encarnación, ¿no? La encarnación viva. Así que muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Yo cuando escuchaba todo de Dios, el rescatador, el Goel, el que lo salva, y la realidad muchas veces no era esa, porque seguían sumidos en muchas veces la miseria, la opresión. ¿Cómo era la respuesta del pueblo? No sé si me explico. Es que la respuesta del pueblo, no, a ver, generalmente cuando no era así era porque los poderosos no dejaban que fuera, y por lo tanto estaba claro que, a ver, los profetas se cansaron de reclamar sobre el tema. Jeremías, por ejemplo, reclama que no le dan cabida al jubileo, muchos profetas reclaman que los reyes no actúan, y después cuando Israel pasa a ser un pueblo totalmente sometido por los babilonios, por los persas, por los egipcios, por los romanos, evidentemente todas esas posiciones caen. Y ahí es donde empieza a aparecer, por ejemplo, el tema de la limosna como un acto de solidaridad con las víctimas, porque ya no se pueden aplicar las leyes de Israel en las cuales se supone que
que las víctimas pueden, que no tiene que haber víctimas entre ustedes, como dice Deuteronomio 15, por ejemplo, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Bueno, yo tengo que salir corriendo porque